Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta clase sobre mantenimiento y seguridad industrial. Más que clase, va a ser una charla. Vamos a dar los conceptos generales de lo que contiene la materia y ya ustedes van a ir puntualmente desglosando, como hemos quedado, tema por tema. Vamos a repetir un poquitito lo que hemos hablado ya en una clase anterior. ¿Cuál es el objetivo de esta materia en realidad? El objetivo general de toda la materia es diferenciar y manejar adecuadamente los mantenimientos correctivo, preventivo y predictivo. Dijimos que existen varios otros tipos de mantenimientos también, pero vamos a centrarnos y basarnos con más detalle en estos tres mantenimientos, cumpliendo especificaciones de higiene y seguridad industrial. Mantenimientos específicos, hemos definido tres áreas de estudio, tres secciones. La primera sección es la de elaborar planillas para la organización técnico-administrativa de los mantenimientos correctivos. Si ustedes se fijan, estamos hablando del capítulo 2. Aquí vamos a hablar del capítulo 4, identificar agentes que afectan a la salud del trabajador. Y la parte de higiene, identificar actos inseguros y las condiciones peligrosas. Esto todavía pertenece al tema de seguridad industrial. Otros objetivos. Si nos fijamos en los agentes, identificar los agentes que afectan a la salud del trabajador. Dentro de una industria existen esto que se llaman agentes, que son todo lo que nos puede hacer daño, que nos puede hacer daño a la salud. Ya sea agentes físicos como radiaciones, el ruido, la iluminación o mala iluminación, vibraciones, etcétera. Y los químicos que tienen que ver ya con polvo, humos, etcétera. Esto lo vamos a detallar después. Ustedes en realidad lo van a detallar con los trabajos que van a ir haciendo. Y vamos a identificar cuáles son los actos inseguros y las condiciones peligrosas. Para que exista un accidente, tiene que haber la conjunción de estos dos. Además, tenemos o vamos a identificar las características de los equipos de protección personal, los EPPs, están arriba, y vamos a ver, intentar hacer todo lo que sea EPPs para postes de media tensión. Y por último, vamos a identificar o analizar los efectos que produce la corriente eléctrica al atravesar el cuerpo humano, tomando en cuenta sus diferentes factores. Y por último, vamos a ver las técnicas de primeros auxilios en caso de accidentes y métodos de reanimación cardiopulmonar o RCP. Vamos a hacer nuevamente un resumen de lo que contiene la materia. Decíamos que está dividida en tres secciones y cada sección a su vez tiene otros capítulos. El capítulo 1 tiene que ver con el mantenimiento industrial. Ahí vamos a ver, repito, los tipos de mantenimientos. Existen varios tipos de mantenimiento, varias clasificaciones inclusive. Están correctivo, preventivo, predictivo, mantenimiento total, el overhauling, etcétera. ¿No? Son varios mantenimientos que los vamos a ir viendo poco a poco. El capítulo 2 tiene que ver, decíamos, con el tema de papeles, planillas. Papeles cantan, tenemos que hacer documentos, llenar planillas y firmarlos, ¿no? Sobre todo firmarlos para que tengan validez. Todo lo que es mantenimiento no solamente es meter mano. Meter mano en el buen sentido, quiero decir, ejecutar un mantenimiento propiamente dicho con herramientas o hacer un mantenimiento propiamente dicho. Se dice que ese tipo de trabajos llevan apenas un 20% de todo lo que es el mantenimiento desde su concepción, ¿no es cierto? Desde la planificación del mantenimiento hasta la ejecución final lleva un 80% que no es precisamente el mantenimiento mismo. Y dentro de ese 80% está esta parte que es realizar documentos o planillas. Capítulo 3 es un ejemplo del mantenimiento predictivo. Hemos escogido el aislamiento de motores eléctricos por la cantidad de motores que tenemos en nuestras vidas.
Todos vamos a toparnos alguna vez con un motor eléctrico y vale la pena que podamos definir si el arrollamiento está en buenas condiciones o no. Y cómo podemos definir si el arrollamiento está bien o está mal. Para cambiar, para rebobinar, para reimpregnar con aceite, para alargar la vida útil del bobinado, es decir, del aislamiento del barniz del bobinado. Del bobinado. La segunda parte tiene que ver con la higiene industrial, la seguridad industrial y los equipos de protección personal. Vamos a ver en la primera parte la legislación en Bolivia. Decíamos los agentes físicos y químicos. No vamos a ver los biológicos que tienen que ver justamente con virus, bacterias, hongos. Y no es nuestro campo, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Y seguridad industrial, repito, están con riesgos, peligros, accidentes, definiciones y vamos a ver cuáles son los elementos del accidente, cómo se pueden evitar, etc. Y los equipos de protección personal. Y la última parte, el tercer parcial, tiene que ver con la acción de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Vamos a ver estos, en este caso son 6, pero son 7, intensidad, voltaje, resistencia, frecuencia, tiempo, recorrido y condiciones fisiológicas de la persona. Y por último, primeros auxilios para accidentados por corriente eléctrica. Bueno, esa es la materia en general. Vamos a empezar un poquito dando este resumen rápido sobre lo que es el mantenimiento en sí. Tiene muchísimas definiciones. Podemos encontrar en la literatura, en internet, muchísimas definiciones, ¿no? Aquí lo importante es entender esas definiciones, qué significan dentro de una industria. Por ejemplo, la primera, si agrandamos, dice, el mantenimiento industrial se refiere a las técnicas que se utilizan para asegurar la correcta utilización de las máquinas e instalaciones y garantizar su continuo funcionamiento. Estamos viendo que compone de varias partes esa definición. Dice, se refiere a las técnicas. Jesús David, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. El mantenimiento va a utilizar técnicas para asegurar la correcta utilización. Muchas veces mantenimiento repara la máquina, la deja en buenas condiciones, pero se mal utiliza la máquina y se vuelve a dañar. ¿No es cierto? La idea es que esas máquinas, ya sean instalaciones o equipos, tengan o se pueda garantizar un funcionamiento continuo. Esta es una de las tantas definiciones, ¿no? Están solicitando ingresar. Vamos a permitirles que ingresen por última vez. Bueno, todos sabemos que estamos en época de crisis, no hay plata. Sin embargo, dentro de toda esta pandemia, esta crisis, hay sectores que han sido más o menos golpeados que otros. Dentro de los sectores que no han sufrido mucho los golpes son el tema de mantenimiento. Cuando tenemos nosotros dentro de una empresa, dentro de una industria, una empresa, muchísimos problemas y las empresas empiezan a decaer, uno de los sectores que siempre se mantiene, si hay ventas o no hay ventas, si hay producción o no hay producción, es mantenimiento. Mantenimiento se ha convertido en el corazón de la empresa. Mantenimiento es de los sectores más importantes. Anteriormente, mantenimiento no se lo consideraba como algo que valga la pena tomar en cuenta en una empresa. Ni siquiera se le daba un presupuesto. No tenía ninguna cabida dentro de lo que era la empresa, ¿no? Por eso es que no se hacían planificaciones, se hacían mantenimientos de emergencia. Sin embargo, últimamente, gracias a Dios, se dan cuenta los empresarios, los gerentes y dueños de que si no se tiene un buen mantenimiento dentro de una empresa, pues la empresa no va a funcionar, ¿no? Abajo dice, sin mantenimiento no hay producción. O sea, las máquinas van a funcionar hasta que fallen. Y si no se le hace mantenimiento, van a empezar
a tener problemas, no funcionan, y si no funcionan, no hay producción, y si no hay producción, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay nada. Entonces, el mantenimiento se ha convertido en algo importantísimo, en una actividad primordial para la empresa. La productividad de una empresa está fuertemente ligada a su mantenimiento. Por ello, se dice que el mantenimiento industrial se ha convertido realmente en algo que es primordial para la empresa. ¿Cuál es el objetivo principal del mantenimiento? ¿Para qué hacemos mantenimiento? Abajo tenemos dos gráficos. Hay una flecha con dinero y una tiempo de servicio que está en aumento. Entonces, el objetivo del mantenimiento es, con el menor costo posible, lograr el mayor tiempo de servicio de las máquinas o instalaciones productivas. Repito, el objetivo del mantenimiento es lograr, con el mínimo costo, con la mínima inversión posible, el mayor tiempo de servicio o mayor tiempo de funcionamiento de las máquinas o equipos. Una definición sencilla, un objetivo sencillo, pero que engloba muchísimas cosas. Mantenimiento debe garantizar, decíamos, el continuo funcionamiento de las máquinas y equipos. Pero existen muchas veces fallas en las máquinas, pero estas fallas no se deben a mantenimiento. ¿En qué casos no debería tener la culpa mantenimiento de que las máquinas fallen? Aquí tenemos tres ejemplos. Cuando la máquina viene con problemas de diseño, de fabricación, montaje o utilización. O si nosotros pedimos a la empresa y les decimos, queremos hacer mantenimiento, le toca hacer el mantenimiento a la máquina, va a fallar. Y lamentablemente los de ventas nos dicen, no, tienen que seguir produciendo porque tenemos un contrato firmado y necesitamos entregar material. Entonces no nos permiten disponer de las máquinas y lógicamente o eventualmente las máquinas pueden fallar. Y eso ya escapa a la responsabilidad de mantenimiento. O, como era antes, el personal de mantenimiento no tiene el lugar ni la importancia que le corresponde. Entonces, no se capacita, no tiene recursos económicos, no tiene herramientas, no tiene materiales, no tiene personal. Entonces, lógicamente, no se hace un buen mantenimiento y eventualmente las máquinas pueden fallar. Mantenimiento no puede trabajar solo, tiene que tener una coordinación con todas las actividades de la empresa. Pero aparte de tener esas, de coincidir, dice, con las demás actividades de la empresa, debe cumplir con los siguientes conceptos básicos. A la derecha dice que debe ser planificado, debe contar con información, debe trabajarse sin urgencias y debe ser considerado un factor económico y debe conformarse un equipo. Planificado porque no puede estar sujeto a improvisaciones, ya no se puede trabajar bajo presión, realizar trabajos de emergencia. Los mantenimientos hoy en día tienen que ser planificados y tienen que tener un respaldo económico sólido. Y para esto necesitamos información, necesitamos contar con datos estadísticos de la máquina, con todos los datos necesarios. Por si acaso, todas estas cosas que yo les estoy hablando ahora, cada uno de ustedes lo va a ampliar en los trabajos que se les ha asignado. Este es un pantallazo general, repito, de todo lo que es esta primera parte de la materia. Aparte de contar con toda la información técnica, sean documentos, planos de fabricante, datos estadísticos, cada cuánto hay que cambiar aceite, etcétera. Todo esto va a permitirnos trabajar ya sin urgencias y evitar los mantenimientos correctivos. Y decía también que tenemos que contar ya con un presupuesto, ¿no? Tenemos que contar con un respaldo económico, tiene que ser considerado como un factor económico. Se tienen que dotarnos desde la indumentaria necesaria, herramientas, personal, etcétera, y eso es plata. Normalmente las empresas a todos los sectores nos dicen, están gastando mucho, tienen que bajar el presupuesto, ¿no? Porque si la empresa quiere ganar plata, de eso se trata.
Entonces presionan para que todos bajen sus presupuestos. Afortunadamente, cada vez más es la conciencia de que mantenimiento no puede bajarse mucho los presupuestos porque necesita de equipos, instrumentos y personal. Y los mantenimientos que vamos a ir viendo cada vez son más sofisticados y cada vez requieren mayor inversión. Por lo tanto, si quieren que la empresa funcione, tienen que poner una inversión inicial, en algunos casos bastante fuerte. Y el tema de equipo, vamos a ver posteriormente cómo el mantenimiento debe trabajar como un equipo. Decíamos que el mantenimiento hoy en día se ha vuelto un mantenimiento organizado. Tiene que ser un mantenimiento organizado. Vemos en el gráfico, el mantenimiento antiguo está apretado por todo lo que era el tiempo, las limitaciones, la exigencia del jefe que es para hoy día, para ayer, no le dan condiciones, entonces anda apretado todo el tiempo. Y a la izquierda vemos un tipo que está ahí planificando, más tranquilo, ¿no? Antiguamente se aguantaba un ilimitado sacrificio del equipo de mantenimiento. Aquí lo que hacía inclusive era pagar la empresa horas extras. Para los trabajadores bien, pero si lo que se quiere es que la empresa no pierda plata y gane, pues encima de que está perdiendo porque la máquina falló, paró, tiene que seguir invirtiendo dinero en pago de horas extras. ¿Por qué? Porque los trabajadores de mantenimiento tienen que quedarse hasta arreglar, ¿no? Lo que se quiere aquí es evitar que una máquina falle. No debería fallar. Y si falla, pues ya estamos en problemas. Afortunadamente, ya se realiza un mantenimiento más organizado, optimizando la calidad del servicio y reduciendo las paradas imprevistas. Ya se planifica. Existen softwares, inclusive existen diferentes formas de monitorear los parámetros para hacer un mantenimiento más planificado. ¿Cuáles han sido los factores que han impulsado que el mantenimiento sea un mantenimiento organizado? Aquí tenemos algunos, dice la creciente mecanización, empresas que tienen o que trabajan con procesos continuos, significa que trabajan 24/7, no paran, no pueden parar, no deben parar porque cada paro les significa muchísima pérdida, porque volver a arrancar la máquina es una pérdida de tiempo, pérdida de material, tienen que volver a calibrar, entonces hay empresas que no pueden parar. Por ejemplo, la venta de gas que nosotros tenemos a Brasil, Argentina, eso trabaja 24 horas al día y 365 días al año. Entonces, tienen que hacer mantenimientos planificados, preventivos y evitar en lo posible que pare ni un solo día. Cuando es absolutamente necesario y el mantenimiento está programado, se realizan estos paros el menor tiempo posible para volver a poner en actividad a la brevedad. Existen empresas que tienen producción en línea. Significa que cuando yo tengo una producción en cadena o en línea, un producto depende del anterior. Es decir, yo alimento una máquina, esa máquina me bota algo, eso que acaba de botar se alimenta a la otra máquina y nuevamente se vuelve a alimentar a la otra y así sucesivamente. Es una cadena o una producción en línea. Una embotelladora, por ejemplo, es una producción en línea, ¿no es cierto? Si en alguna etapa de esa producción una de las máquinas falla, pues no sale ni un solo producto porque se interrumpió la línea, la producción en línea, la cadena, y por lo tanto la producción total se ve afectada. Obviamente los costos de reparación, los costos de operación, perdón, cada vez que la máquina falla, pues los costos son elevadísimos, ¿no? Si se planifica y se evita que fallen, se pueden evitar que ese fallo repercuta en otro tipo de daños a la máquina, ¿no? Si de un motor tengo un rodamiento que está fallando, yo si cambio a tiempo ese rodamiento, voy a evitar que ese rodamiento al final colapse, se agripe el motor y se queme el motor. O sea, por no cambiar un rodamiento puedo quemar todo el motor. Entonces, estos costos de operación son uno de los más importantes que hay que irlos viendo puntualmente y a detalle. Obviamente las piezas de repuesto, no es lo mismo tener en stock unas cuantas piezas que comprar piezas de emergencia, no hay en el mercado, debo hacer traer del exterior.
y traer del exterior en avión y para mañana o para ayer siempre es caro, ¿no? Y por último, la legislación laboral, ¿no? Ya la legislación prevé que hay que darle a los trabajadores cierta estabilidad, ciertos equipos de protección, herramientas y seguridad sobre todo, ¿no? Seguridad, hay que evitar que las máquinas sean inseguras. Si tengo una máquina que está tocando un cable a masa o a carcasa a tierra, es peligroso para el trabajador. Si tengo una máquina que su guarda de alguna sierra se ha dañado o se ha salido, no puedo no puedo trabajar con ese equipo que es un peligro. Entonces, la misma legislación prevé de que tenga que en ciertos equipos hacer mantenimientos preventivos obligatorios para evitar que estas cosas sucedan. Bueno, ¿cuáles son las funciones del mantenimiento? Las funciones más importantes del mantenimiento. A ver, Abelito Chávez. Ha salido premiado, por favor. Tené tu micrófono, Abel. Tenemos las bolitas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 esferas que representan funciones en general. Tenemos arriba modificación de máquinas e instalaciones, vigilancia de almacenes, instalación de máquinas y equipos. Abajo tenemos protección contra incendios, control de costos, mantenimiento de máquinas e instalaciones, limpieza y evacuación de desechos y suministro de energía eléctrica, agua, etc. Y al medio tenemos dos círculos que son las funciones primarias y las funciones secundarias. Por favor, elegime según tu criterio cuáles de estas funciones corresponden a primarias y cuáles corresponden a secundarias. Ya. Primaria sería suministro de energía eléctrica, Vamos, ya. mantenimiento de maquinaria e instalaciones en general, Ya. protección contra incendio y vigilancia de almacenes. La Ya. primaria, la secundaria, Bueno, las modificación demás, de las máquina. otras, ¿verdad? Sí. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? ¿Está bien todo? ¿Alguno tiene una observación? Gracias, Abel. ¿Otro? Ingeniero, buenas noches. Según yo, podría incluir a la lista de funciones primarias lo que es control de costos de mantenimiento. Ya, sí, puede ser. ¿Qué dices, Juancito Rosas? Buenas noches, acabo de llegar a mi casa, disculpe. Estaba trabajando. No importa, aquí tienes funciones. ¿Cuáles crees que son importantes que son funciones primarias y cuáles son las secundarias, según tu criterio? Protección contra incendios, ¿Esa es primaria o secundaria? primaria. Ya, El suministro de energía, ya, agua y gas. La vigilancia de almacenes y la instalación de máquinas de equipos. bueno, no lo vamos a hacer más grande. Veamos quiénes han acertado y quiénes se han equivocado. Protección contra incendios está en funciones secundarias, que se han equivocado la mayoría. Ahora sí, Juancito, puedes apagar tu micrófono, gracias. Protección contra incendios bueno, son funciones, o más bien pueden ser funciones de mantenimiento siempre y cuando no haya nadie que sea a cargo de protección contra incendios. En realidad, dentro de una empresa, cuando no hay ¿a quién recurren? A mantenimiento. ¿Por qué mantenimiento? Porque mantenimiento, pues, somos unos capos, ¿no? Mantenimiento hacemos todo. Cualquier cosa que necesitamos, mantenimiento. Somos los 7 oficios, ahí arreglamos todo, hacemos todo, somos los capos de la empresa. Entonces, protección contra incendios, mantenimiento. ¿Quién va a sacar la basura? Mantenimiento. Y bueno, ¿por qué se le encarga mantenimiento a veces que se bote la basura?
porque en muchas empresas, y no les estoy dando ninguna idea, ¿no? Lo que hacen es, para robar dentro de una empresa, botan a la basura las cosas. Por ejemplo, boto un tester a la basura y chao. Sacan esa basura fuera de la empresa y yo regreso en la noche, en la tarde o al día siguiente, abro la bolsa de basura y me saco mi tester y me lo llevé. Porque muchas empresas revisan, ¿no? Para salir, revisan mochilas, revisan cosas y bueno. Entonces, al hacerse cargo alguien, tienen que revisar la basura antes de salir. Y no hablo de herramientas propiamente, ¿no? Sino de material de producción, material que yo puedo ir acumulando, material, quiero decir, en polvo, en bolsas, material que la empresa utiliza que yo puedo ir de a poquitito recolectando. Entonces, mantenimiento se hace cargo también de la limpieza, pero no es una función principal. Vigilancia de almacenes también, hay que ver qué repuestos necesitamos, qué repuestos tenemos, etcétera, pero no es una función principal. La función principal de mantenimiento es el azul que está a la izquierda, mantenimiento de máquinas e instalaciones en general, esa es su principal función. Si tenemos que hacer instalaciones, hacemos instalaciones de máquinas, de equipos, y si tenemos que hacer algún cambio, una modificación, hacemos la modificación, mejoramos la máquina. Queremos que tenga mayor rendimiento, hacemos modificaciones en la máquina. O sea, el mantenimiento está para eso. Y si queremos hacer cañerías de agua, de luz, energía eléctrica, gas, agua caliente, agua fría, bueno, todo eso sí le corresponde a mantenimiento, ¿no? Y la parte que decía John, la parte importante es el control de costos de mantenimiento. O sea, no podemos descuidarnos de los costos de mantenimiento. Es tal vez de los más importantes porque cada año, repito, los jefes nos dicen bajen su presupuesto y el jefe de mantenimiento dice aumentenme el presupuesto, necesito más plata. Entonces siempre hay una pelea entre bajar y subir. Y si no tengo un control fuerte de mis costos, difícilmente voy a poder justificar que me den más plata para el año. Si yo tengo una planilla bien elaborada y yo puedo justificar qué es lo que ha pasado con mis costos pues, y puedo pedir más asignación de recursos, es posible que me puedan asignar más plata. Pero bueno, esas son las funciones primarias y funciones secundarias del mantenimiento. Veíamos estos tres tipos de mantenimientos, el correctivo, preventivo y predictivo. Básicamente y a modo rápido, el correctivo se produce o se hace cuando la máquina ya ha fallado. Si la máquina falla, hacemos un mantenimiento de emergencia. Ya se ha parado la máquina, ya el daño está hecho. En cambio, el mantenimiento preventivo, intervenimos antes de que falle la máquina. Y bueno, el predictivo dice que se interviene justo antes de que la máquina falle. Aquí voy a pararme un poquitito y voy a ser más detallista tal vez por la importancia. Toda esta parte que les estoy dando es un pantallazo general, repito, pero aquí voy a pararme entre mantenimiento preventivo y predictivo, ya que el correctivo es bastante fácil, ¿verdad? El correctivo, falla la máquina y ni modo, debo corregir, debo hacer el mantenimiento. Se llama mantenimiento de rotura, mantenimiento de emergencia, es un mantenimiento que no es planificado. Sin embargo, el mantenimiento correctivo podría ser planificado. Les pongo un ejemplo. Si falla la máquina, se reventó una correa. Entonces ya la máquina no funciona, la máquina está parada, debo desarmar parte de la máquina para cambiar la correa lo más rápido posible. Y al hacer ese trabajo, yo veo de que tengo otro tipo de fallo. Está empezando a gotear aceite y veo una fuga de aceite, hay una empaquetadura que está mal y hay una mancha de aceite. Pero si la dejo, va a seguir funcionando la máquina. Y como estoy apurado, entonces yo planifico hacer esa reparación de aquí a una semana, o el domingo, o el sábado, o cuando termine la producción. Pero ya hay una falla, ya está goteando aceite. Por lo tanto, ya se convierte en mantenimiento correctivo planificado. Estoy planificando hacer de aquí a un cierto tiempo.
¿Y qué significa planificado? Significa que yo sé cuál es la falla, yo sé qué herramientas voy a necesitar, yo sé qué repuestos voy a necesitar, yo sé cuánto tiempo aproximadamente me va a demorar hacer ese mantenimiento, yo sé cuánta gente. O sea, planificar significa hacer todo este análisis de la falla de tal manera que yo, cuando pare la máquina, pum, 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 sea eficiente y se logre la reparación de buena manera, ¿no es cierto? En cambio, cuando me sorprenden, está trabajando la máquina y pum, falla, no sé si hay repuesto, no tengo gente, todos están ocupados, no sé si tengo las herramientas necesarias, no sé si tengo el tiempo, entonces me sorprende y como dice como está la figurita arriba, es un tipo que está apuradísima con trabajo de emergencia, a lo loco, intentando reparar como se pueda, si no hay repuestos, con salivita y con alambritas para que funcione, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un mantenimiento correctivo o un mantenimiento que sea planificado. Bien, entre estos dos mantenimientos, el preventivo y el predictivo, Leonel Fernández, por favor, tu micrófono. Gracias. Espero que me estén atendiendo, porque están en otras creo que están ustedes, ¿no? Bueno, y esta parte es bien importante, tal vez la más importante de toda esta primera parte de la materia. Y por eso voy a dedicarme un poquito más de tiempo. El mantenimiento preventivo evita que la máquina falle. Dice, se interviene antes de producir la falla. ¿Y cómo se hace esto? Pues se planifica, se hace un planning de mantenimiento. Vamos a ver posteriormente en qué consiste un planning, una planificación. Y dice, a este motor X le voy a hacer durante unas 3 semanas mantenimiento a esto, a esto, a esto y a esto. Dentro de eso está, ya que hemos tocado el rodamiento, voy a cambiarle el rodamiento. Y voy a cambiar rodamiento cada 6 meses, porque eso es lo que me dice el fabricante, eso es lo que me dice la experiencia, eso es lo que me dicen los datos estadísticos que yo tengo, que el rodamiento normalmente me dura 6 meses y después de 6 meses puede empezar a fallar. Entonces, antes que me falle, yo cambio el rodamiento. Es decir, verifico, rodamiento, 6 meses, le toca cambio. Y lo cambio. No me interesa si está bien el rodamiento, si está mal realmente. Simplemente le toca cambio. Esto utiliza, repito, datos del fabricante. El fabricante me dice que ese rodamiento cada 6 meses debe ser cambiado. O mis datos que yo tengo, datos estadísticos, por ejemplo, antes de hacer un mantenimiento preventivo, yo voy a posiblemente tener un mantenimiento correctivo. Yo he visto que cada cierto tiempo, falla y voy anotando. Por eso es importante hacer la parte de papeles. Voy a ir anotando y me doy cuenta después que cada 6 meses está fallando este rodamiento. Entonces, con esos datos de fabricante, datos de mi experiencia, datos estadísticos, etcétera, yo armo un planning, una planificación para el año siguiente inclusive. A estas alturas del campeonato en 2020 yo tendría que tener toda mi planificación para el 2021 o gran parte del 2021. Listo. De tal manera que yo ya tenga todo preparado para empezar a hacer los mantenimientos. Le toca, hago el mantenimiento. Y normalmente estos mantenimientos significan cambio. Muy pocas veces realmente se reparan, ¿no? Vamos a hablar después cuándo se puede reparar y cuándo se debe cambiar. Pero bueno, ¿qué pasa con el mantenimiento predictivo? El mantenimiento predictivo al inicio es exactamente igual. Se hace la misma planificación con cierto tiempo. Vamos a ver que sean los mismos 6 meses para el mantenimiento preventivo del rodamiento. Llegan los 6 meses y en lugar de cambiarlo, ¿qué es lo que yo hago? Voy hasta el motor y le pregunto al rodamiento. Rodamiento, ¿cómo vamos? Así como cuando les pregunto a ustedes y ustedes me dicen, bien. Todos me dicen bien, aunque hay algunos que están medio mal, ¿no? Pero me dicen bien.
¿Seguro le metemos? Sí, sí, le metemos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No voy a confiar en lo que me digan ustedes, que están bien. Puedo yo instalar ciertos equipos para empezar a hacer un seguimiento, hacer un monitoreo que se llama. Voy a monitorizar todos los días, cada hora, cada semana, dependiendo del equipo, para ver si el rodamiento realmente está bien o está mal. Puedo detectar vibraciones anormales. Necesito equipos, instrumentos que voy a conectar para verificar vibraciones que están fuera del rango normal. Puedo detectar sobrecalentamientos. El rodamiento se está sobrecalentando más de lo normal. Quiere decir que está empezando a trabajar con problemas por falta de grasa, falta de lubricación, etc. Puedo empezar a detectar ruidos anormales, que inclusive son imperceptibles al oído humano, pero que ya están empezando a detectar algún tipo de futuros problemas. ¿No es cierto? El rodamiento sigue funcionando, pero ya me puede ir indicando progresivamente cuánto tiempo más podría aguantar antes de que el rodamiento falle. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? El preventivo le toca, lo cambio. ¿Qué tal si justo ese motor, en lugar de trabajar los 6 meses, ha trabajado 3 meses? No ha trabajado los 6 meses. Pero lamentablemente le toca y le toca, pues tengo que cambiarlo. O normalmente cuando trabajaba antes, trabajaba sobrecarga. El pobre motor estaba sobrecargando y trabajaba mucho y hasta que tecleara el rodamiento y chao. Pero últimamente las cosas están diferentes y el motor trabaja suavito. Entonces, seguramente va a durarme más de 6 meses. Este tipo de análisis no se hace en el mantenimiento preventivo. Lo que se hace es, cuando hagamos hoja de visita, a quien le toque hoja de visita, tiene que, para ser preventivo, va a ir a la máquina y va a hacer una visita a la máquina, igual que en el predictivo. Y en ese momento tiene la oportunidad de decir, el rodamiento se encuentra bien, en buen estado. Entonces, en lugar de 6 meses, se puede proponer que se haga cada 7 meses o cada 8 meses. Pero esa es una propuesta para la siguiente vez. Solamente es una propuesta porque de todas maneras se va a cambiar. Para el próximo plan de mantenimiento se puede considerar que sea cada 8, cada 9 meses y se especifica por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estoy cambiando? O cuando voy y digo, uy, ya está hecho pelotas esto, ya no va a dar. Mucho hemos esperado, 6 veces es mucho. Cambiemos a 4 o a 5. Entonces hay una opción de poder cambiar esto, modificar esto para la siguiente planificación. Repito, lo que es el preventivo le toca y se cambia. Por lo tanto, no se utiliza todo el tiempo de la vida útil del equipo. En cambio, el predictivo utiliza prácticamente todo el tiempo de la vida útil. Por eso dice, se cambia justo antes de que falle. En cambio, el preventivo se cambia antes de que falle. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de inversión de plata, ¿cuál es más barato? Lógicamente, el correctivo es más barato, porque no se necesita ni personal, ni equipos, ni capacitación, ni nada. Pero en algunos casos puede resultar caro porque se arruinan más piezas, se deterioran otro tipo de equipos, no hay repuestos en el momento, me sale más caro. O sea, es más caro a largo plazo, ¿no? O sea, a la larga termina siendo más caro. Y cada que hablemos de la parte económica, tenemos que hablar de corto plazo y de largo plazo. El mantenimiento preventivo contra el predictivo es caro a corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo que primero capacitar a mi gente. No cualquiera puede manejar estos equipos. Quien nos hable sobre el mantenimiento predictivo nos va a mostrar cuáles son las técnicas que se utilizan y vamos a ver los equipos e instrumentos de cómo se pueden utilizar y cómo se manejan, que no es para cualquiera. Primero tenemos que capacitar a la gente. Personal capacitado y equipos especializados. Y eso es una inversión bastante fuerte inicial. A corto plazo es caro, pero a largo plazo me está evitando cambiar cada vez, me está garantizando que realmente no vaya a fallar. Entonces, a largo plazo es un mantenimiento muy efectivo y muy económico. A corto plazo la inversión inicial, repito, es fuerte.
lo que no ocurre con el preventivo. El preventivo a corto plazo es más barato, pero a largo plazo, porque voy cambiando piezas, a la larga me representa un gasto mayor. Espero que se haya entendido, muchachos. Existen otro tipo de mantenimientos, decíamos, el de mejoras, el mantenimiento productivo total, o TPM, mantenimiento proactivo, el mantenimiento de 0 horas, el mantenimiento overhauling, etcétera, que los vamos a ir viendo. Esa diapositiva les he puesto aquí para que veamos un poquito cómo va aumentando la escala, si queremos, de los diferentes mantenimientos. La visión de un equipo de mantenimiento siempre es mejorar, ¿verdad? Ir mejorando. Y vemos que la tendencia es subir. Empezamos con el mantenimiento correctivo. A la izquierda dice, se repara una vez que ha fallado. Tenemos un gráfico y esa línea roja es todo lo que está por debajo de la línea roja debería, o más bien es lo que está programado, lo que la empresa podría aceptar. Todo lo que está encima de la línea roja son fallas que no se deberían producir ni se puede aceptar. Vemos nosotros que en este tipo de fallas existen muchísimas fallas que están por encima de la línea roja que nos sacan totalmente de contexto. No así el mantenimiento preventivo, que tenemos una línea verde que es la que hasta ahí se puede aceptar, ¿no? Está programado y de vez en cuando podría aparecer una falla. Como dijimos, que no necesariamente representa culpa de mantenimiento. Puede ser que no nos haya entregado la máquina a tiempo, que haya venido de fábrica mal. Entonces puede fallar eventualmente alguna vez, pero es muy poco. En cambio, el predictivo, vemos que todo está enmarcado dentro de esas dos líneas verdes y cada vez es más pequeña y más pequeño y más pequeño. El proactivo, si se fijan ustedes, ya es un control mucho mayor y más eficiente. Si vemos aquí en los círculos, arriba dice correctivo, se repara tras la falla, el preventivo se repara antes, el predictivo detecta anomalías y el proactivo no solo repara, sino también mejora. El proactivo es un mantenimiento que involucra a todos los de la planta, no solamente al equipo de mantenimiento. Todos hacen un mantenimiento proactivo. No quiero adelantarme, vamos a ir con calma a ese tipo de mantenimiento, aunque creo que el proactivo no lo vamos a ver. El proactivo, desde el portero, hacen mantenimientos y cada uno tiene su cierto rango, porque un portero no se va a meter a reparar una máquina, a rebarnizar, a rebobinar, ¿no? Van a tener ciertos tipos de mantenimientos de primera línea que se llaman, ¿no? Los primeros. Verificar fusibles, verificar ciertas cositas, etcétera, que es lo primordial. Y constantemente ellos pueden estar haciendo desde limpiezas y qué sé yo, y poco a poco se irán aumentando los trabajos de acuerdo a su complejidad. Pero este es el orden y encima de eso todavía hay otros mantenimientos que son mucho más eficientes. Aquí veamos a ver una manera de ejemplo. Arriba dice hay una pérdida de aceite. Comienza la pérdida. A la derecha es el tiempo. Está pasando más tiempo. Y un punto hay una marca de aceite. Y ahí dice falla el que está encargado de la seguridad de mantenimiento, ¿no? O sea, ahí dice falla, hay una falla. Apenas ve una marca de aceite, dice una falla. Pero el tiempo sigue pasando y sigue aumentando la falla, la pérdida se agrava, hay un alto consumo de aceite, la máquina va perdiendo, por lo tanto hay que cargarle aceite cada vez más. Y por lo tanto dice, oye, algo está pasando, dice el ingeniero, hay una falla. No puede ser posible que le meta tanto aceite. Pero no le tiran pelota, la falla va empeorando hasta que la máquina se para. Y cuando la máquina se para, el que está, el de producción dice, ha fallado la máquina. O sea, deberíamos encontrar ni siquiera en el primer punto de cuando alguien dice falla, ¿no? Porque eso es ya un mantenimiento correctivo y ya existe una falla. Pero ni aún así, cuando hay mantenimiento correctivo, ni aún así se interviene.
La máquina sigue funcionando, se sigue perdiendo aceite, le meten pérdida de aceite, más aceite van, y todos dicen, ah, debe estar fallando, pero no le tiran pelota hasta que realmente se para y recién el de producción dice, ah, la máquina ha fallado. Entonces, un buen equipo de mantenimiento tendría que evitar todo esto y antes de que empiece la falla, ya detectar y hacer el mantenimiento respectivo. Bueno, si se dan cuenta, todos estos temas los van a preparar ustedes, todos estos. Clases de mantenimiento según el tipo de industria lo van a hacer también. Yo les estoy dando un pantallazo general y a ver cómo les va. Es primera vez que yo se los estoy haciendo todo. Y encima de esto, para que se pueda entender mejor lo que ustedes expliquen, les estoy dando una explicación. Pienso que va a ser mejor así porque si ustedes empiezan a exponer y no hay esta previa, les va a costar posiblemente ubicarse y entender de qué están hablando. Esta parte trata de relacionar o comparar los dos mantenimientos más importantes que se utilizan en nuestro medio, que es el correctivo y el preventivo. Entonces, pregunto yo, ¿cuál será el mantenimiento más adecuado? ¿Cuál será el mantenimiento mejor? Y seguramente con lo que les estoy contando, ustedes me dirán, no, pues el predictivo o el proactivo. ¿No? El proactivo era espectacular. Usted nos dijo que el proactivo era, pucha, el mejor en vías de clase mundial. Entonces, si yo te preguntase, ¿cuál quisieras incorporar en tu empresa? Seguro me dirías el proactivo. Pero no estamos tampoco tan altos. No estamos yendo a proactivo, ni siquiera a predictivo. Son muy pocas empresas que hacen mantenimiento predictivo, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos hacer. Pero para que ustedes se den cuenta, vamos a hacer esta comparación solamente con el correctivo y el preventivo. Y cuando hablamos de preventivo, también podríamos hablar de hacer eventualmente un predictivo. ¿Sí? Yo les diría que depende del tipo de industria para usar un correctivo o para usar un preventivo. De eso se trata esta parte. Se van a fijar ustedes con todos estos, de qué depende las clases del mantenimiento, dice arriba, dependiendo del tipo de industria. Si la industria tiene fabricación por lotes o tiene fabricación en línea. Esta clasificación es de acuerdo a su secuencia de procesos. ¿Cómo es su secuencia de procesos? ¿Por lotes o en línea? Por lotes significa yo produzco un producto, meto a la máquina algo y la máquina me saca algo. Y eso que está ahí lo almaceno. Tengo otra máquina que meto algo, produce algo y lo almaceno. Y tengo varias máquinas que hacen lo mismo. Meto otro producto, me saca otra cosa y lo almaceno. Y para sacar el producto final, elijo del montón que estoy almacenando, elijo esto y meto a la máquina. Y al final podré sacar el producto final o todavía un producto intermedio que lo voy almacenando. Y así sucesivamente hago lotes de producción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hago lotes de producción y estos lotes al final los voy juntando y meto a la máquina y posiblemente al final saque el producto final. Lo cual no es lo mismo que proceso en línea. Ya les explicaba anteriormente. En línea es todas las máquinas están uno tras otro en cadena. Meto el producto a una y va botando y entra la otra, bota, entra la otra, bota, entra la otra, bota, entra la otra, bota. Desde que inicia hasta que termina es un solo proceso y termina con el producto final. Aquí no puedo permitirme que la máquina falle. Ninguna de las máquinas falle. Porque cualquiera de estas máquinas falla, no hay producto final. Chao producción. Entonces, aquí tendría que utilizar un mantenimiento preventivo o predictivo. En cambio, en la producción por lotes, la de arriba, aquí, como tengo producto almacenado, si la máquina falla, no hay problema, digamos. No tengo ahí producto que voy a utilizar para alimentar mi máquina, porque tengo almacenado. No importa que mi máquina haya fallado, voy a utilizar el producto. Entonces, aquí puedo darme el lujo de hacer mantenimiento correctivo, porque no es tan dramático que la máquina falle. Y como el mantenimiento correctivo es más barato, no necesita
equipo de mantenimiento y todo lo que hemos estado hablando, entonces podría darme el lujo de yo utilizar un mantenimiento correctivo, que es lo que la mayoría de las empresas hacen. Esperan que la máquina falle para recién arreglar, no importa el tiempo que tarde, porque tengo producto ahí y puedo utilizar, o sea, no hay un gran perjuicio. Otra manera de clasificar, depende de la industria, de acuerdo a su grado de automatización. Si la empresa es totalmente automática, o es semiautomática, o tiene procesos sin automatización. Si está todo automático, vamos a ir de atrás para adelante, si está todo automático, ustedes saben que la automatización depende también en cadena, ¿verdad? Automatizo y si falla algo en el camino, ya lo que viene a continuación falló. Entonces, si es un proceso automático, tiene que ser un mantenimiento preventivo porque no puedo darme el lujo de que falle. En cambio, si es un proceso que no tiene automatización, que no es automático, lo que digo yo, cambamático porque necesita que un Canva vaya y apete un botón, apete otro botón, y apete otro botón, y apete otro botón. Si falla uno de esos, no hay problema, ¿no? Tenemos otras máquinas que van a seguir trabajando independientemente de una de cada una. Entonces, cuando no hay un proceso automático, podemos darnos el lujo de hacer un mantenimiento correctivo. Y los procesos mecanizados tienen ambas, ¿no? Tienen máquinas automáticas o semiautomáticas y hasta por ahí son automatizadas. Entonces, ahí podemos intercambiar ciertas máquinas correctivo y ciertas otras preventivo. Hablo de engrase, limpieza, cosas correctivas fáciles, ¿no? Que no dependan del mantenimiento que la máquina falle o no falle para perjudicar la producción. También, dependiendo de la otra clasificación, al periodo de trabajo. Decíamos también hace un rato que existen empresas que no pueden parar. Es ese funcionamiento continuo. Ahí seguramente también necesitamos hacer mantenimiento preventivo o predictivo, ¿no? Pero sin embargo hay empresas que funcionan parte del día, o funcionan en la mañana, o solamente en la tarde, o solamente en la noche. Significa que si funcionan en la mañana, paran a mediodía y vuelven a arrancar en la mañanita. Entonces no es mucho lío para ellos parar y arrancar. De todas maneras, si la máquina falla, puedo darme el lujo de reparar durante la tarde, durante la noche. No es gran perjuicio, ¿no es cierto? En cambio, las máquinas de funcionamiento continuo no pueden parar. No pueden parar. Es un gran perjuicio la parada. Por ejemplo, las fábricas que hacen tuberías de PVC. Una fábrica de tubería de PVC, aparte de que es en línea, porque todo el proceso es en línea hasta que salga el tubo hasta el final, va saliendo un chorizo de tubos de una máquina, de una extrusora, como si fuera una máquina, una pasta dental. Sale así y se cae, ¿no? La pasta dental que utilizamos, si apretamos, sale el chorizo, ¿verdad? Sale un chorizo que se va cayendo. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? De este lado. Sale de la máquina un chorizo que se va cayendo. Se cae. Entonces, lo que hacen estas máquinas es agarrar esto y poner a una máquina para enfriarlo, para que se endure. Entonces, desde el momento que empieza todo el proceso hasta que termina y se corta el tubo, el pedacito de tubo, de 3 metros, 6 metros, dependiendo, es un solo proceso. Si cualquiera de estas máquinas intermedias falla, no sale un tubo. Y cuando está saliendo este pedacito de material y es así como la pasta dental, se cae porque es polvo que se calienta a altísima temperatura, se derrite y se vuelve esa masa. Es una masa que se cae. Lo que hay que hacer es calibrar la temperatura. Si le meto mucha temperatura, lo voy a quemar el material. Y si le pongo poca temperatura, va a salir crudo el material. Y además que tengo que calibrar, meter esa máquina para calibrar el diámetro y el espesor del tubo. Porque si el diámetro está más o menos, ya no va a acoplar, ¿no es cierto? A un codo, qué sé yo, no va a entrar. Tiene que ser exactamente el diámetro. Entonces hay que calibrar. Cuando una máquina para de estas, hacer volver a funcionar, volver a arrancar, significa botar un montón de este material que está cayéndose hasta que logremos calibrar, hasta que logremos enfriar, etcétera, etcétera. Es mucho tiempo
se pierde muchísimo material y es muy complicado. A veces se tardan horas y horas, días inclusive, hasta volver a tener un producto bien calibrado y en producción. La pérdida es muy grande. La pérdida es muy grande. Entonces, en estas empresas que trabajan de forma continua, tiene que haber un mantenimiento impecable, preventivo en este caso, o predictivo. Bien. Creo que terminamos aquí o seguimos. ¿Qué dice el público? ¿Se han cansado? No sé, Peña, depende de ustedes, disculpa. Estamos en el capítulo 2 recién. Hemos hecho el capítulo 1. Si terminamos aquí, ya no hago más nada de aquí para adelante y los que tienen de aquí para adelante se van a perjudicar porque no van a saber de qué van a hablar. Bueno, haremos rapidito. Este capítulo 2 es la parte administrativa, papeles, y está dividido en, vamos a hacer nosotros más bien, todo lo que es la parte administrativa del mantenimiento correctivo y después preventivo. Vamos a utilizar estos 4 documentos. Estos 4 documentos que tengo aquí. El primero es parte de averías, historial de averías, parte diario de trabajo y vale de materiales. Esos 4 documentos los vamos a analizar, ustedes los van a analizar y lo van a explicar en detalle. Ahorita se ve muy chiquitito. Vamos a dejarlo para el final esto, para que, a ver si tenemos tiempo, podemos un poquito más profundizar. El mantenimiento, en cuanto a mantenimiento preventivo, existen otros documentos que son ficha de datos. Decíamos que tenemos que tener toda la información posible, toda la información posible. Luego de la información, ¿qué hacemos? Hacemos un planning de mantenimiento. Planificamos el mantenimiento, hacemos la hoja de visita, visitamos a la máquina, vemos si realmente está bien y si no, lo que les decía, hacemos la corrección para cambiar, ya no sea 6 meses, sino 5 o 7. Luego, si tenemos que hacer el mantenimiento, nos vamos al aviso de mantenimiento. Tenemos que avisar a las empresas que vamos a hacer el mantenimiento, que vamos a parar la máquina. Tienen que estar todos de acuerdo. Y una vez que se haga el mantenimiento, hacemos el informe, qué es lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo, como decía, toda esta parte que tiene que ver con el capítulo 2. Luego nos vamos a ir directamente al mantenimiento predictivo, rapidito, por su importancia. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, decíamos, seguimiento y monitoreo. Esa es la palabra clave. Están sacándole fotos, no te preocupes porque les voy a pasar todo esto. Les voy a pasar, así de buen tipo soy. Se los voy a pasar, lo que quiero ver es quiénes van a copiar y quiénes van a sacar de internet otras cosas. Se dan cuenta ustedes, cuando se necesitan letras, se ponen letras grandes. Y generalmente no se ponen letras, se ponen dibujos, en la mayoría de los casos. Después vamos a hablar también cómo se hace este tema del PowerPoint. Las palabras que voy a resaltar, en este caso monitoreo de parámetros, la palabra clave. Entonces el mantenimiento predictivo hace monitoreos. Se definen y gestionan valores de prealarma antes que tenga algún problemita. Pum, me va a hacer saltar y va a avisarme, oye, hay problemas. Entonces yo ya tendré la opción de ir, visitarlos, hacer un ajuste, algo, ¿verdad? De todos aquellos parámetros que se consideran necesario medir y monitorear. Existen varias técnicas predictivas. Análisis de vibraciones, boroscopías, termografías, análisis de aceite, inspecciones visuales, lecturas indicativas, etc. Vemos rápidamente análisis de vibraciones. Hay un aparato que se pone, que ustedes están viendo ahí, que se pone como una sonda y se pone donde yo quiera analizar y eso va a arrojarme lo que ustedes están viendo en una pantallita, las vibraciones. Son vibraciones, en el dibujo del centro son esas vibraciones que me detecta la máquina y pueden deberse a falla de alineamientos, falla en el rodamiento, problemas o defectos en engranajes, fallas de desbalanceo, fallas de ejes, problemas de flajedad en cojinetes o ensamblaje de componentes, falla de soldadura, de equipos, falla de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me va a dar vibraciones y de acuerdo a la máquina y a la lectura, de acuerdo a los valores de las vibraciones, de acuerdo a la amplitud de la vibración, etcétera, que la máquina me arroja,
yo tengo que ser capaz de poder interpretar y saber en qué etapa estamos, si vamos o no a hacer el mantenimiento. ¿Qué es la boroscopía? Es como una endoscopía. Para ver cómo está tu estómago, te meten una cámara por tu boca, ¿verdad? Es algo similar. Vemos aquí una camarita. El señor está metiendo un alambre con una cámara en la punta y lo que se muestra en la punta de la cámara, vemos abajo a la derecha, es si existe o no existe fallas, rajaduras, suciedad, depende de qué se está buscando, ¿no? Es una prueba de inspección visual utilizando fibra óptica y boroscopios rígidos que incluyen fotografías o cintas de video. Pueden tomar fotos o pueden filmar inclusive. Para mayor análisis posterior, ¿no? Se puede ampliar, se puede hacer un montón de cosas. En otras palabras, entran donde nosotros no podemos entrar, dentro de la máquina, a las entrañas de la máquina. Sigamos. Otra técnica es ultrasonido. Lo mismo, se pone una sonda y se pueden captar sonidos con frecuencias superiores a los 20.000 Hz que el oído humano no detecta, ¿no? Dependiendo de qué estamos buscando, podemos encontrar también ruidos anormales que nos van a detectar alguna posible falla o un posible problema. En este caso están haciendo un monitoreo de rodamientos, intentando buscar este tipo de ruidos que no son fallas todavía, porque si hablamos de falla ya estaríamos hablando de mantenimiento correctivo. No son fallas, sino son ruidos que nos van a ir avisando que ya se está acercando el final de su vida útil. Termografía, que significa temperatura de la imagen. Eso se utiliza muchísimo, los eléctricos utilizamos mucho para detectar puntos de calor donde hay pérdidas por sobrecalentamiento. Cuando tenemos una mala conexión, un mal empalme, se va a sobrecalentar. Tenemos algún equipo que está en una conexión que no está bien apretada, se va a sobrecalentar. Y estos sobrecalentamientos derivan en futuras quemas, futuros cortocircuitos, etcétera. Es una imagen infrarroja. Vemos los colores, dependiendo de los colores, los más rojos son los más calientes y los más celestes o blancos son los más, perdón, al revés, fríos, calientes, perdón. Aquí vemos los puntos blancos son los puntos más calientes. Los puntos blancos son los puntos más calientes. Estos son en un motor, en un acople de un motor y en las conexiones, en las borneras de un motor. Si vemos más dibujos, aquí vemos a la derecha cómo se ve en real, en físico, y a la izquierda vemos la misma con una cámara termográfica. Vemos que el térmico del medio está con un cable blanco y ese cable blanco está súper caliente, está recalentado y el mismo equipo está también sobrecalentado. Esto va a fallar cualquier rato. A simple vista no nos podemos dar cuenta, pero con este equipo es fácil detectar este tipo de errores. Y lo mismo sucede en los transformadores, en los bushings que tenemos ahí sobre calentamiento. A la derecha abajo vemos que el cable del medio está sobrecalentado más que los otros dos, entonces hay problemas con esa bornera, con ese borne, ¿no? Mal ajustado posiblemente o con sobrecarga. Y en base a esto nosotros podemos ir ajustando los parámetros, etc. La termografía son cámaras de diferentes tipos. Vemos el señor con un tipo de cámara mucho más grande, hay cámaras más pequeñas, hay cámaras en forma de pistola. Uno apunta y le da la pantallita y ahí se puede observar. Y a la derecha tiene su regleta con la escala de valores, ¿no? Dependiendo del color a cuántos grados está. Bueno, ya que hemos hablado de mantenimiento predictivo, vamos a hacer el ejemplo que hemos puesto nosotros de detectar un mantenimiento en el barniz, en el aislamiento de las bobinas de los motores. Este es un motor con sus partes. Las bobinas están al interior, puede ser en el estator o puede ser en el rotor, un rotor bobinado. Cualquiera de las bobinas pueden fallar. Aquí tenemos bobinas en el estator, el estator está afuera y aquí el rotor también está bobinado.
Uno de los peores enemigos de un motor es su temperatura. Todos los motores tienen una temperatura por norma, es decir, temperatura nominal, que es lo que el motor tiene que soportar. Un aumento de 8 a 10 grados de esa temperatura nominal significa que lo estamos matando al motor la mitad de su vida útil. Así de grave es. Si nosotros mantenemos ese motor con la temperatura por debajo de su temperatura nominal, ese motor nos puede durar un montón de tiempo. Hablo del motor, no hablo de rodamientos, no hablo de ejes, o sea, el motor nos puede durar toda una vida. Pero si el motor, por sobrecarga, porque el rodamiento está fallando, porque está desalineado su eje, por un montón de motivos, porque su ventilador no está funcionando, etcétera, 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 empieza a sobrecalentarse, empezamos con la vía crucis porque ese motor está en camino de quemarse. Va a ir matando cada vez su mitad de su vida útil. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cómo está el aislamiento? Porque quien se va a quemar, quien se va a deteriorar para que haya un cortocircuito en la bobina es el aislamiento. Si el aislamiento de las bobinas, de las espiras, cede, va a haber un arco entre las espiras y eso va a producir un cortocircuito y eso va a producir una bobina quemada. Ahí tenemos una bobina quemada y los fabricantes, dependiendo del motor, nos dan fórmulas. Cuando el motor arriba a la izquierda dice que está en caliente, no sirve para un motor que ha estado guardado mucho tiempo, sino que es un motor que está funcionando. Paramos ese motor y ¿qué es lo que hacemos para medir la resistencia entre espiras o entre fases? Podemos parar y medir la resistencia que hay de fase a fase. Son fases separadas, ¿verdad? No puede haber resistencia. Entonces, tenemos que medir la resistencia y nos dicen la tensión nominal dividido entre la potencia nominal más 100. Pero si el motor es de media tensión, ya cambia la fórmula. Ya hablamos de los voltios nominales por 1000 más 1. Y lo mismo aquí nos dan para otro tipo de fabricante, nos dan otro tipo de fórmulas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la resistencia mínima que tiene que tener ese motor para saber que está bien su aislamiento? Es complicado porque a no ser que me dé la fórmula del fabricante, pero no siempre tengo a mano yo estos datos, ¿verdad? Pero existen fórmulas y formas para saber cuál es la resistencia mínima que debería marcarme para saber el estado del aislamiento. Pero como es medio complicado esto, lo que yo les estoy proponiendo, y esto muy pocas personas lo saben, les cuento, o sea, no utilizan mucho esto. Y ojalá que ustedes lo puedan entender y aprender y una gran cosa, porque les repito, esto ha sido encontrado después de mucho y de rebote, porque estaba buscando otras cosas y encontré esto y no lo utilizan. Me pareció interesante, por eso lo puse. Vamos a utilizar unos índices, unos indicadores, y se llaman indicadores a la izquierda en el círculo, indicadores cuantitativos porque nos dan un valor. Son indicadores cuantitativos, no son cualitativos, son cuantitativos, significa nos van a dar una cantidad, un valor para saber la conservación del aislamiento. Arriba al medio dice indicadores del estado, en qué estado se encuentra el aislamiento. Perdón. Dadas las condiciones de aislamiento de los devanados por la existencia de una corriente resistida por baja aislación. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando las espiras empiezan, o el aislamiento de las espiras empiezan a deteriorarse, va a existir una pequeña fuga de corriente entre espiras, pequeñísima, pequeñísima, porque el aislamiento ya no está aislando, valga la redundancia, a la corriente que circula por el medio, ¿verdad? El aislamiento se pone para evitar que la corriente salga. Por eso es que yo puedo poner dos cables pelados, entre comillas, lado a lado, tocándose y formar bobinas, porque hay un aislamiento que me está evitando que la corriente pase de una espira a la otra espira. Pero ¿qué pasa cuando ese aislamiento empieza a envejecerse, empieza a dañarse, empieza a estar en mal estado? Van a existir pequeñísimas corrientes que van a salir, pequeñísimas corrientes que se llaman de fuga. Estos indicadores detectan esas corrientes.
Y en base a esas corrientes nos van a decir en qué estado está el aislamiento. Y son 4, aquí tenemos en colores, son 4 indicadores o índices. El índice de polarización, el índice de absorción, el índice de envejecimiento y el efecto pila. En estos 4. El índice de polarización, bueno, cada uno de estos 4 nos detectan un deterioro del aislamiento por diferentes motivos. El índice de polarización nos está diciendo que la bobina o el aislante tiene impurezas, está sucio, tiene grasa, tiene lubricantes. Le ha entrado mucha impureza por el medio ambiente, porque se ha engrasado, por cualquier motivo tiene impurezas, grasas y lubricantes. Y debido a esto va a fallar el motor y el índice de polarización nos detecta este problema. El índice de absorción nos detecta básicamente que tiene humedad. Por el ambiente, porque se ha mojado, le ha caído agua, por lo que ustedes quieran, pero el enrollamiento está húmedo. Entonces, obviamente, puede quemarse. El índice de envejecimiento nos va a detectar eso, ¿no? Que está envejecido o no. ¿Cuál es su estado de conservación? Es como una manguera de jardín que lo dejamos ahí en el patio. Después de un mes que está en el sol, ¿qué va a pasar? Va a empezar a pincharse por todos lados, ¿verdad? Exactamente pasa lo mismo con ese sobrecalentamiento. Si lo sobrecalentamos a esa bobina, a ese motor, va a empezar el aislamiento a presentar estas fisuras, esas pinchaduras. Entonces, el índice de envejecimiento va a detectar qué tan conservado está el aislamiento. Y el efecto pila al final nos indica que si tiene o no tiene compuestos químicos, formación de compuestos químicos. Vamos a hacer un ladito para que podamos ver esto. Tiene formación de compuestos químicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, las baterías de los autos. ¿Alguna vez ustedes han visto sus bornes? Decimos, uy, se ha sulfatado, ¿verdad? Tenemos que limpiarlo porque está verde. Bueno, esa es una reacción química. En las bobinas también se pueden producir estas formaciones debido a impurezas, debido a grasas, debido a humedad, debido a muchas cosas, pero que reaccionan químicamente y forman estos sulfatos que llamamos, ¿no? Que se han sulfatado el arrollamiento. Bien, ¿cómo hacemos entonces estas pruebas? Tenemos que utilizar un Megger, un megómetro. Lo primero que tenemos que hacer es que el terminal negativo vaya al terminal del devanado, a la fase, al borne del motor, y el positivo tiene que ir conectado a la carcasa. El dibujo de la izquierda al medio está así. Tenemos el Megger, perdón, y un terminal negativo va al borne y el terminal positivo va a la carcasa. Bueno, para encontrar este índice de polarización, ¿qué hacemos? Tenemos que fijarnos en la tensión nominal del motor. Si la tensión es 220 voltios, la tensión nominal del motor, arriba dice, con un Megger se aplica una tensión de prueba igual al valor inmediato superior al voltaje nominal del motor. Para los que no conocen el Megger, aquí a la izquierda hay uno que es como un tester, tiene un selector, y ese selector se va moviendo, pam, pam, pam. En el selector hay voltaje. ¿Qué hace el Megger? El Megger es un generador de voltaje. Es un generador de voltaje. Yo le voy a poner que me dé 150, 220, 500, 1000 voltios. Entonces, este Megger va a generarme por los terminales 1000 voltios de corriente continua. O sea, el Megger es un generador de corriente continua. Le voy a meter voltaje al motor. Entonces, ¿cuánto voltaje le voy a meter? Va a depender del voltaje nominal del motor. Si el motor es de 220, yo me fijo en los taps que tiene el Megger, ¿cuál es de los 220 el mayor, el siguiente valor? Puede ser 300, puede ser 400, puede ser 500. Entonces yo le pongo, puede ser 380. Yo le pongo 380. Al voltaje mayor al voltaje nominal. ¿De acuerdo? Y con ese voltaje le meto voltaje al motor y ¿qué es lo que hago? Le meto 10 minutos con ese voltaje. Pasado el primer minuto,
voy a tomar la lectura, voy a ver cuánto me marca. Aquí arriba marca 672 mega ohmios, por si acaso, ¿no? Se miden en ohmios, mega ohmios. Y anoto mi lectura al minuto y espero que llegue a los 10 minutos y vuelvo a anotar la lectura. Esas dos lecturas abajo en la fórmula a la izquierda, voy a colocar la de 10 minutos arriba y la de 1 minuto abajo. Y voy a hacer la división. Si ese valor me da menor a 1, está peligrosísimo. Recuerden ustedes que el motor está funcionando porque no es correctivo, no ha fallado todavía, pero está a punto de fallar. Está a punto de fallar. Está peligroso. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que rebarnizar. Si el valor, el índice de polarización es mayor a 1, menor a 1.1, está malo. Ya no rebarnizo, solamente puedo lavar y secar. Si está entre 1.1 y 1.2, está cuestionable. Voy a secar en horno. Y si está entre 1.1 y 1.4, aceptable. No hago nada y si está mayor a eso, está excelente el bobinado. Entonces, vemos que es bastante sencillo. Simplemente hay que saber utilizar el Megger. Y hay que colocar a tierra también, por si acaso, el Megger, que es peligroso. Son voltajes altos, aunque en corriente continua, pero son voltajes altos. Simplemente hago dos lecturas, hago la división y ese valor voy a comparar en la tabla cuánto me sale para saber en qué estado está y qué es lo que tengo que hacer. Estos valores se van a aprender. En el examen les voy a preguntar y se tienen que aprender. Ya sé que van a hacer su copia, pero mejor si se aprenden, porque el copia no es garantía. Ya se van a dar cuenta conmigo cómo funciona esto. Marco Antonio Solís está entrando recién. Qué sinvergüenza. ¿Lo admitimos o no? Qué sinvergüenza, che. No, Inge. Bueno, el índice de absorción es algo similar. Solamente que se toman 30 segundos y 1 minuto. Y se hace exactamente lo mismo. Ya no 10 minutos. Simplemente 30 segundos y 1 minuto. El mayor arriba, el menor abajo. Se ve en la tablita y se encuentran los valores. Todo esto lo van a también ustedes explicar con más detalle cuando estén exponiendo. En el índice de envejecimiento hay un detalle a considerar, por eso lo he puesto. Ya no se aplica una sola tensión de prueba, se aplican 2 tensiones de prueba. Me explico. Tengo, igual que en el primer caso, tengo mi Megger, donde estoy, aquí mi Megger, 220 el motor, entonces el primero que voy a hacer es colocar a uno mayor, a 380. Ahí le meto con los terminales al motor, le meto tensión al motor y tomo la medida en 1 minuto. Tarda 1 minuto y pum, tomo la medida. Digamos a 500, en la fórmula dice 500, porque el motor posiblemente sea de 380, como ejemplo. Mayor a 380 hay 500, entonces le pongo a 500. El siguiente valor es 1000. Entonces, después del minuto, voy a volver a poner al inmediato superior con otro voltaje. Y otra vez hago 1 minuto. Con estos 2 valores me voy a la fórmula, hago la división y simplemente me fijo si es mayor a 1.25 el resultado. Si es mayor a 1.5, el motor está viejo, está envejecido. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, verdad? Primero con el voltaje inmediatamente superior, 1 minuto, marco eso, luego otra vez al superior, otro minuto, esos 2 valores hago la división y tiene que darme menos de 1.25. Si me da más, está envejecido. Y tengo que lavar el motor, tengo que reimpregnar el motor más bien, porque ya no sirve su aislamiento. No he puesto aquí el efecto pila, pero es con un tester. Con un tester también se mide. Eso está fácil, lo van a explicar ustedes y no tiene ninguna ciencia. Bueno, hemos logrado terminar en 1 hora y media, que es lo que me había propuesto. En 1 hora y media he hecho lo que ustedes van a hacer en todo este tiempo hasta el primer parcial. Espero que ustedes sean más capaz. ¿Qué es lo que voy a continuación? Tenía yo deuda. Vamos a ocupar esta ponderación.
Esto sí, si quieren, pueden sacarle foto, pueden sacarle lo que sea, aunque se los voy a pasar también, creo. Esta va a ser la ponderación que vamos a utilizar. Vamos a hacer pequeñas actividades, como por ejemplo, hoy día le dije a uno de ustedes cuáles serían las funciones principales y cuáles serían las funciones secundarias. Sean actividades por Zoom, sean actividades en la plataforma, sean actividades donde sea, 5 puntos. Y cada vez van a ir ganando o perdiendo 5 puntos. Sea en la plataforma, es para todos. Si es aquí al azar en las clases. Si yo llamo al azar y no está, está jodido. Aparte de su asistencia, acaba de perder 5 puntos. ¿Preguntas aquí? Por favor, ahora tienen que preguntar, porque si no... Bueno, voy a detener la grabación aquí para que después nosotros nos peleemos. ¿De acuerdo? Voy a parar la producción, la grabación. Paramos la grabación hasta aquí la primera parte de esta clase.